Hoy en Seguridad Total. Notarios y abogados coludidos con el crimen organizado. Un reportaje sobre narcoextorsiones, taxis y su seguridad. La Policía Federal detiene a Marco Antonio Gómez Rodríguez, presunto abogado del grupo criminal Los Zetas. Gómez Rodríguez presuntamente fungía como abogado de este grupo delictivo, así como intermediario entre las negociaciones llevadas a cabo con los familiares de las víctimas de secuestro para el despojo de sus pertenencias y para lo cual utilizaba la notaría número 46 de Puerto Morelos. Desde el 2009, las autoridades y organizaciones de la sociedad civil han identificado una nueva modalidad del crimen organizado. Toman a las víctimas del secuestro y extorsiones y lo llevan ante un notario para que estos cedan todos sus bienes. Los notarios, víctimas o victimarios, ese es el tema que abordaremos el día de hoy aquí en Seguridad Total. Cristiana María Salazar, acompáñenme. Las organizaciones criminales que han crecido mucho, también han migrado hacia el secuestro. Y estas organizaciones criminales, especialmente los Zetas y el Golfo, están privando ilegalmente de la libertad y con una presión brutal le están quitando absolutamente todo a las víctimas y ya no se conforman con una parte del patrimonio. Bueno, sí es un problema que es latente y que tenemos noticia de que en algunos lugares del país algunos notarios se han visto obligados a participar en algún acto con este tipo de personas. En Chihuahua, un empresario fue secuestrado y durante el cautiverio le llevaron escrituras y firmó dentro del cautiverio la transferencia de sus propiedades. A él no le quitaron una parte de su patrimonio, sino le quitaron absolutamente todo. Y es que antes, cuando secuestraban a un ser querido, básicamente se tenía que pagar una recompensa. Ahora lo que buscan estos secuestradores, también los extorsionadores, es que identifican las propiedades que se van a traspasar y después le ordenan a la víctima o a sus familiares ir con un notario en particular. Es que ahora el crimen organizado no solamente tiene o quiere tener un control físico sobre las propiedades de la víctima, sino también un control legal. Fue precisamente en el lugar donde lo tenían cautivo, donde él firmó el protocolo del notario público en el que se transfiere la propiedad, todas sus propiedades, a terceras personas. En La Laguna, al menos 7 notarios públicos de Tamaulipas están bajo investigación por haber participado en este tipo de ilícitos, según datos registrados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Otro empresario que lo secuestran, después secuestran al hermano cuando va a pagar el rescate y al hermano le quitan también todas sus propiedades, le quitan los coches de él y de toda la familia y en cautiverio también le llevan el protocolo del notario para que ahí, estando privado ilegalmente de su libertad, firme las escrituras donde se transfiere el dominio. El fenómeno se ha detectado también en Durango y Coahuila, estados que forman la comarca lagunera, así como en Chihuahua, Veracruz, Guerrero y en Cancún, Quintana Roo. Los notarios, ahora, por lo menos en estas 3 entidades, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, están formando parte del equipo del crimen organizado para legalizar las propiedades que tienen las víctimas de secuestro o de extorsión
en beneficio de estos criminales. Entonces, no solamente no sabemos cuántos de estos notarios podían estar involucrados en un acuerdo con el crimen organizado. Lo terrible es que, aunque se pudiera identificar en una forma exacta todos estos notarios, el problema es que no se van a investigar. Según Felipe Moreno, pues es una profesión en donde parecería que entre ellos se cuidan y se cuidan bastante. En términos generales o en términos particulares, porque te quiero decir que hablar de los notarios es hablar de toda una mafia, de toda una cofradía, de toda una secta que viene desde tiempos de la colonia. Entonces, como estos son privilegios que otorgan los gobernadores, hay que analizar, porque hay exgobernadores que son notarios, hay exdiputados que son notarios, hay ministros de la Suprema Corte que son notarios públicos. Entonces, las notarías son públicas, pero sus nombres no están al público. Y a pesar que vivimos en un país donde más y más se está exigiendo transparencia, no solamente de los funcionarios públicos, sino de las diferentes profesiones, esto no parecería aplicarle a los notarios. Bueno, esto es lo que denuncia Felipe Moreno. En la última administración del gobierno de Veracruz, el señor gobernador Fidel Herrera, en una negociación política con los notarios, regaló 100 notarías a la salida. Hay que analizar a quién le tocaron esas 100 notarías. Hay que analizar qué hacía ahí el veracruzano Ignacio Morales Lechuga, por ejemplo, y cuál fue la negociación de tipo político para que se otorgaran esas 100 notarías y en quién recayeron. Una de las únicas formas de entender el poderío que tienen estos grupos de crimen organizado en el país tiene que ver con la corrupción masiva por parte de funcionarios públicos. Y si uno esto le adiciona que ahora están participando los notarios en estos negocios ilícitos, pues eso básicamente empuja a que las víctimas no denuncien. Tenemos información que tal vez unos 10 notarios están siendo investigados en este momento, pero la verdad es que no tenemos una cifra concreta. Que hay un miedo tremendo de las víctimas de que vayan a denunciar, especialmente porque en los secuestros se ve contubernio, colusión de algunas autoridades locales con el crimen organizado, de tal suerte que ellos consideran que si denuncian, su vida y la de su familia está en riesgo. Lo que es sorprendente de todo esto, a pesar de los reportes que hay de notarios vinculados al crimen organizado, los que dirigen este gremio parecerían no darse cuenta de lo que está sucediendo. Bueno, por supuesto, Ana María, que los notarios, como cualquier mexicano, cualquier actividad, pues estamos inmersos en este clima de violencia. Muy concretamente en nuestra profesión, muy concretamente en nuestra actividad, yo no tengo ningún conocimiento oficial aquí en la asociación de que esté habiendo, por ejemplo, amenazas o violencia o algo directamente sobre los notarios. Entonces, bueno, incide en nosotros como incide en cualquier mexicano. Pero este nivel de corrupción se refleja en todo. Desde la Secretaría de Función Pública, que tan solo en el 2010 castigó a más de 200 funcionarios por vínculos con el crimen organizado, hasta el más lejano poblado, situación que es aprovechada por el crimen organizado. Ya no importa el lugar, actualmente uno puede ser despojado de sus bienes y hasta de sus mujeres. Si se les antojaba alguna mujer, ya fuera su esposa, su hija, ellos tenían que entrar en la alternativa de entregarla o irse de ese lugar, porque si no, inmediatamente serían asesinados. Han llegado muy lejos y parte de lo que están haciendo es quitarle legalmente, entre comillas, las propiedades a las víctimas, porque hay notarios que se están prestando por dinero o por miedo a estas operaciones. ¿Pero qué dice la ley sobre esto? Porque seguramente no solamente están involucrados los notarios,
sino también los abogados, y seguramente tendrían que estar involucrados los contadores. ¿Por qué? Porque si estos personajes del grupo del crimen organizado están buscando legalizar las propiedades, pues tiene que haber una forma también en que puedan llevar a cabo el lavado de dinero que ellos requieren para continuar financiando su capacidad bélica, y ahí los contadores juegan un papel fundamental. Los notarios en general ahorita van a ser sujetos obligados en la nueva ley federal contra el lavado de dinero. Van a jugar un papel fundamental. Diferentes expertos con quien tuvimos la oportunidad de conversar nos señalan que hay grandes esperanzas que una nueva ley que se aprobó por parte del Senado mexicano, en donde se busca combatir el lavado de dinero en México, podría tener un impacto no solamente en el papel que juegan los contadores, pero podría cambiar de hecho el papel que juegan los notarios y darles como más responsabilidad para que este fenómeno de notarios coadyuvando con el crimen organizado, pues por lo menos podrían, si no desaparecer, podría reducirse en una forma importante. México no tenía una ley federal, ese es un punto muy importante. Esta es la primera ley federal en la historia del país en materia de prevención del lavado de dinero. Los únicos sujetos obligados eran los bancos. Ahora se abre el espectro a otros sujetos vulnerables o actividades vulnerables en las que los notarios van a ser parte de esto. Denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta iniciativa incluye una pena de hasta 16 años de cárcel para quienes no informen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de actos ilegales sobre el lavado de dinero. Lo que van a tener que hacer los notarios es cuando un cliente se acerque a su notaría a cerrar una compraventa o algún otro tipo de contrato de traslación de dominio, el notario va a tener que identificar de una forma un poco más profunda al cliente para saber la fuente de los recursos del mismo. Y en su momento, a partir de ciertas operaciones, va a tener que reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cierre de la operación. Estamos en espera de la ley, de la llamada ley de lavado de dinero, que seguramente nos va a dar las armas necesarias para poder enfrentar este problema. También hemos estado en pláticas y firmamos un convenio con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la que estamos tomando como tema principal la prevención del delito, tomar algunas medidas que nos permitan garantizar a las personas que el servicio notarial se seguirá prestando de una manera adecuada y de que este tipo de actos delictivos no van a permear aquí en el Distrito Federal. Además, contempla multas de hasta 4 millones de pesos o el 100% del valor de la operación, y se prohíben transacciones en efectivo para la compra de bienes inmuebles de más de 1 millón de pesos. La nueva ley tiene un capítulo específico de delitos en el que, en dado caso de uno de los sujetos vulnerables o las actividades vulnerables, como podría ser la actividad notarial, si no cumplen, hay cárcel para esos notarios que incumplan o que se alíen con los delincuentes. No es un problema nacional, es un problema mundial. El Grupo de Acción Financiera Internacional, del que México es miembro, recomienda por eso que los notarios sean sujetos obligados de esta ley. Y en otros países, como te lo digo, España, Colombia, y Perú, etcétera, Argentina, ya tienen obligaciones muy serias los notarios para cumplir en esta materia de prevención del lavado.